Entonces vamos a ver la justicia, el deber. Vamos a empezar a leer la definición despacito para que así mejor ponen más atención. ¿Sí? Dice, virtud fundamental para la paz social y la feliz convivencia. Ya con eso creo que queda muy claro lo importante que es esta virtud. ¿Sí? Lo difícil es hacerlo acción, hacerlo vida. Dice, hábito, dar a cada uno lo suyo. Esa es la definición de los antiguos, dar a cada uno lo suyo. Ahorita vamos a platicar sobre eso también. Dice, hábito del espíritu. Esto está muy bien para definir lo que es una virtud y sobre todo la justicia. Dice, hábito del espíritu que con firmeza y permanente voluntad trata a cada uno con la dignidad de vida. Es decir, respeta lo que se debe a cada uno, a la vez que respeta lo que se debe al bien común, al bien de la sociedad. En resumen, ¿qué quiere decir esto? Dar a cada quien lo suyo. Nosotros somos parte de una sociedad y tenemos obligaciones como sociedad, pero somos personas, individuos, individuales, y tenemos que dar también, vivir la justicia personal, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuál es ese deber del que habla la virtud de la justicia? Bueno, pues primero, por supuesto, con Dios. ¿Cuál es nuestro deber con Dios? A ver, vamos a participar. ¿Cuál es nuestro deber con Dios? Su deber con Dios. ¿Quién me quiere decir algo? A ver, ¿qué tema vimos el año pasado? ¿Qué vimos? Digo, se lo estoy poniendo fácil. ¿Cuál es nuestro deber con Dios? A ver, vivir los sacramentos. Fieles a lo que nos enseña. Bueno, ¿y qué hacemos para ser buenos cristianos? ¿Qué cumplimos? Vivir los sacramentos. Los sacramentos, mandamientos. los mandamientos. Los ¿sí? mandamientos. Los sacramentos es la fuerza de la gracia, pero pues la ley, que tiene mucho que ver con la justicia, son los 10 mandamientos, son las leyes, ¿de acuerdo? Las leyes de Dios. ¿Y qué más? Las leyes de Dios y qué otra cosa. ¿Cómo lo pudiéramos enfocar a nuestra vida en el mundo, ahorita que está tan de moda? ¿Con quién tenemos un compromiso? Bueno, formarnos. Con los demás. O sea, con los demás y con la creación, con la naturaleza, ¿verdad? De la cual somos parte nosotros, somos parte de la naturaleza. Bueno, con uno mismo. ¿Cuáles son los deberes con ustedes mismas, con cada una de ustedes? Ceci decía ahorita formarnos. ¿Qué más? Respetarnos. Amarnos. Todo Ser eso. congruentes. Sí, Betty. Ser congruentes. Ser congruentes, bueno, ver por nosotros mismos, que se resume en querernos. Con los demás, ¿cuáles son nuestras obligaciones con los demás? el respeto. Sí, hay mucho. Decir respeto es una virtud que abarca muchas cosas. Tener cuidado de todo, ¿verdad? Actuar por encima de lo que nos apetece y nos conviene. Yo creo que está muy claro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué palabra lo resume? Actuar por encima de lo que nos apetece y nos conviene. ¿Cómo se le llama eso? Una palabra que se quiere evitar ahora del vocabulario. Sacrificio. ¿Ven? No sale, pero esa es la palabra. Ayuda, empujo. Ese es el papel y el deber del maestro. Dice, poner las bases para formar el hábito. A pesar de que ya le pusimos parte de la personalidad. Ya le pusimos compartir. Esa es nuestra obligación, ¿sí? Trabajar para lograr tener esos hábitos buenos que nos hagan personas buenas, ¿sí? Pero no es fácil
Se necesita decisión y práctica. Y le puse aquí, compartir aquí para que se hiciera la pantalla grande, pero no. No, Pero pero sí está compartido. para tener buenos Pues sí. hábitos, ¿qué? Eso es lo que ven Eh, ellos. Ellos están viendo esto. Sí, sí. Luego te paso la... Pero su cámara de su... Entonces, a la justicia, si la han visto ustedes en algún momento, la representan como Ah, es de la mía. Pequeño. Vamos ahora los son ojos de las vendados, reliquias de mis hijos. ¿eh? Sí. Entonces, fíjense, lo primero que me encontré, No, esta me la pasó mi marido. la vida diaria, así un Se periódico, oye, Tenía 3 años. Lo así, primero se que- confunde porque están hablando Marla y Marta al mismo tiempo. les voy a leer lo que dice. No sé si lo alcanzan a leer. Dice, un fiscal amigo o uno enemigo. Ah, caray, pues no, ¿verdad? Y eso en cualquier periódico. No, en los periódicos empecé a ver y dije, no, ya no voy a ver, porque está tremendo, ¿sí? Dice, ¿cómo debe ser la justicia? Mostrar imparcialidad. ¿Qué quiere decir ser imparcial? Pues no tener Pues no ser, no tiene afán, favoritismo. Favoritismos, que todos somos iguales, aunque no somos muy iguales. Con objetividad. Así es. Dice, huir de favoritismos. ¿Les suena? ¿Lo han oído? ¿Lo hemos captado? ¿Conocemos eso? ¿Ustedes creen? ¿Eh? Prescindir de simpatías y antipatías. No, pues mi comadre, mi compadre, y no, esto no es de mi círculo, no, ni lo conozco. ¿No? Ver situaciones, saber y conocer la situación de los demás, ¿sí? Por igual. Si fuéramos un juez, pues se supone que así debería de ser. Todos estamos llamados a participar en los fines, en los retos y en las dificultades de nuestra sociedad. ¿Se fijan? Qué grueso. Por eso contra más escribía yo más. ¿Sí? Dice, todos estamos llamados a participar en los fines, en los retos y las dificultades de nuestra sociedad. Y háganlo de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro equipo. ¿Se fijan? Lo vamos haciendo hasta que pues terminamos de nuestro esposo, en fin. Toda sociedad se sostiene y progresa con la contribución de sus miembros. Todos tenemos que participar, todos, ¿sí? Bajo nuestras circunstancias. Entonces, para eso, pues, se han hecho las leyes. ¿Estamos de acuerdo? Dice, las leyes hay que cuidarlas y hay que motivarnos a cumplirlas. Dice, no des una regla, yo me acuerdo, buenísimo que lo aprendí alguna vez. Dice, no des una orden que sabes que nadie va a cumplir. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa cuando damos órdenes que no se cumplen? ¿Qué pasa con...? Sí. Pues no se, bueno, no se hace, pero también aparte de darlas, hay que supervisarlas, ¿no? Y Por supuesto. también a veces no las supervisas. Pues no Por se supuesto, por supuesto. Por eso hay que tener muy buena información de lo que vamos a mandar, porque se van desvirtuando, van decayendo, desvirtuando las leyes. Si no se va a cumplir, no la des. No des una orden que sabes que nadie va a cumplir o que va a ser muy difícil. Por eso hay que tener la motivación y la buena información de lo que vamos a mandar, porque si no perdemos autoridad, como persona, como familia, como comunidad, como ciudad, como presidente o como lo que seas, ¿sí? El demasiado rigor se hace injusticia, ¿sí? Todo esto lo podemos aplicar a nuestra vida, a la de nuestra familia y a la de la sociedad, ¿sí? La realidad, hay que adaptarnos a la realidad. El demasiado rigor se vuelve injusticia y también se vuelve difícil. La esclavitud no es buena, ¿verdad? O el miedo, por ejemplo, cumplir porque me da miedo, terrible. El miedo es una emoción que nos paraliza. Entonces, las leyes deben de ser justas y prácticas. Ya vimos lo que era la justicia. Buenas y eficaces. Cuando nosotros vamos a instituir algo que queremos que se cumpla en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestra sociedad, tiene que ser algo bueno y eficaz, que sirva para algo. Tener 1000 leyes no sirve porque se nos olvidan y no las cumplimos. ¿De acuerdo?
La ley no crea esos derechos, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense lo que estoy diciendo. La ley no es la que crea esos derechos. La ley es la que dice si hay derecho a la vida. Ustedes saben cuál es ahorita la regla en cuestión de la vida en muchísimos países. ¿Qué se está peleando? A ver, ¿qué leyes están peleando? Y en muchos ya está dado. El derecho a la mujer y estas A la cosas. vida y el derecho a la muerte. El derecho a la muerte. El derecho al aborto, a la eutanasia. ¿Sí? Entonces, las leyes, ¿sí? Se deben de basar en la ley natural. ¿Sí? O sea que la ley, esta ley del derecho a la vida, se dice y se contradice. Absolutamente. ¿Por qué? Porque un grupo de personas, ¿sí? Pues se da cuenta que nos juntamos aquí y decimos, a ver, es un ejemplo, ¿sí? Vamos a votar si alguna de nosotros se va. ¿Por qué? Porque a mí, que soy la que voy a organizar la votación, me cae mal. Entonces, empiezo a platicar con cada una de ustedes, las convenzo y resulta que ya las tengo ganadas. Así es como se trabaja mucho en la política, bueno, no quería yo decir, en los grupos humanos, ¿verdad? Entonces, ya los convencí, entonces ahora va a ser de a dedazo, alcen la mano, aunque nos estemos llevando de encuentro a alguien, ¿sí? Entonces, la ley natural es la misma ley del mundo de la naturaleza de Dios, ¿sí? Es lo bueno, es lo que es el deber ser, que es el fundamento de la justicia, el deber ser, ¿de acuerdo? Pero en el chat de información ya se aplica la presentación. Sí, sí. Los derechos humanos son sencillamente la expresión de cómo es la realidad y la realidad humana, ¿sí? Es lo que debe ser. Entonces, hay dos campos muy importantes dentro de lo que es la justicia, como lo podemos ver, ¿sí? La justicia en nuestras relaciones con los demás, ¿sí? Y la justicia en nuestras relaciones con la sociedad. Los compromisos que tenemos como sociedad, como ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de nuestra relación con los demás, cuál es nuestro camino, ¿sí? Me gustaría que me interrumpan, que me pregunten, ¿sí? Esto es muy sencillo. Me cuesta estar sentada y no tener pizarrón, ¿sí? La regla de oro de la moral y la justicia. Lo que aprendemos, yo me acuerdo desde chiquititos, ¿sí? ¿Cuál es? A ver, ustedes no lo ven, pero a ver si les saben. ¿Cuál es la regla de oro? Exactamente. Esa es la regla de oro, ¿sí? Es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿sí? Lo que hagas con el más pequeño, a mí me lo hiciste. Es impresionante, señoras, que cada vez que yo, y espero que les pase en esta presentación, o que empezaba a leer sobre la justicia, se me venía a la mente una parábola del Evangelio, o una frase de la Biblia. De verdad, es impresionante. Está lleno de ejemplos. Y las parábolas tan claras que de verdad dices, Dios, de verdad que cuánta riqueza en esa formación de lo que es la virtud de la justicia, ¿sí? Esa es la primera ley que entienden los niños. No sé si ustedes lo han vivido, yo creo que sí, pero los niños lo entienden tan bien, y por ahí lo puse en un ejemplo. Tú toma un pastel en una fiesta, ¿no? Tienes un pastel en una fiesta y di, vamos a partir este pastel, son 5 niños o algo que van a, ¿sí? Tenemos este pastelito, lo vamos a partir en 5 porque somos 5. A ver, si tú agarras una rebanada grandota y les das a los demás una chiquita, los niños van a repelar. Oye, ¿por qué? Pues si todos tenemos derecho, ¿no? Yo quiero una rebanada también, igual. Se entiende muy bien, ¿sí? Y yo les voy a contar una cosa que me pasó. Estaba yo con las niñas chiquitas, primero de primaria, y estábamos
jugando, porque no había nada, algo así. El caso es que estábamos haciendo una ronda, una rueda. Entonces una chiquita agarró y dijo, yo no le doy la mano a ella, a otra niña, porque pues ya ven que no nacemos buenos, ¿verdad? Entonces yo le dije, ay, qué barbaridad, ¿no me quieres dar la mano No, Miss, porque no me cae bien? Le dije, ay, fíjate más, pues cuando vayas al cielo te van a hacer lo mismo, cuando quieres entrar al cielo, no, pues tú no entras porque pues no me caes bien. Entonces así como dijo, no, Miss, está bien. Después dije, ay Dios, a lo mejor fue un poco cruel, pero pues ¿a ti te gustaría que te hicieran eso? ¿Te gustaría que te traten así? Y lo entienden tan bien, ¿sí? Que no sé por qué cuando llegamos adultos como que se nos olvida de repente, ¿verdad? Pero pues esa es la regla de oro. Y fíjense, puse esto por los niños, no sé si ven, estos muñequitos, a ver si... Son dos muñequitos que están hermosísimos. Me encantaron, así, miren, alguna frustración de mi infancia. Y tienen una ropita muy bonita, ¿sí la ven? ¿Sí? Tienen una ropita. Entonces, pues me encantan y están bien bonitos. Y un día me dice una persona, ¿sabes cómo hacen estos, quién hace estos muñequitos, cómo los visten y cómo costan? Yo no tengo idea. Esto lo hacen niños. Porque esta ropita tan chiquita, tan graciosita, ¿sí? De las manos de los adultos cuesta mucho trabajo. Entonces, esto lo trabajan niños. Yo, pero ¿cómo que Sí, los ponen a trabajar. No voy a decir en dónde, en qué lugar, ¿verdad? Pero esto lo hacen, es trabajo de niños. Entonces, bueno, pues es un ejemplo, ¿no? De que existe en este mundo. Con lo que hagas con el más pequeño, a mí me lo haces. ¿Cuáles serían, vamos a hablar, los derechos humanos más elementales, más universales de la persona? ¿Sí? Pues el derecho a la vida, ya lo tocamos, que se discute, dice ahorita. La libre expresión, ¿se lleva a cabo la libre expresión? Se discute. Contraer o no matrimonio. Bueno, para nosotros no, pero hay muchos países en donde es obligación casi y todavía les imponen la pareja. Y cuando yo me acuerdo hace tiempo y tuve una ayuda, que no puedo decir de dónde era, ella ya sabía que ella se tenía que casar a una cierta edad, se tenía que ir al monte, como dicen allá, de esposa a cuidar, ¿sí? O sea, no le preguntaba. Ahora ya no suena un poco raro, ¿verdad? Ahora hay otras discusiones, pero también se da. Tener hijos y educarlos. Otro derecho humano. Ejercer una profesión y un trabajo. Circular y vivir donde se quiera. Poseer, comprar y vender. Esos son algunos derechos humanos que nos corresponden a todos por ser seres humanos, ¿sí? Iba yo a decir una barbaridad, pero no la voy a decir. Hay algunos que no son humanos y... Bueno, vivir honestamente es otra de nuestras vamos a decir, derechos de ser humano. No hacer daño al otro, ni a su cuerpo, ni a sus bienes. Cuidar el buen nombre de las personas, ahí entra mucho cuidar lo que decimos, cuidado con las calumnias, con las mentiras. ¿Se da eso? ¿Lo han oído ustedes? Casi no, ¿verdad? Desbaratar a una persona en 5 minutos. La equidad, que es el equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Hay que tratar de ser equitativos, esa es la palabra equidad. Cumplir lo acordado, los compromisos. ¿Lo han oído eso también? ¿Se da? Es algo común. Y bueno, aquí era el ejemplo del pastel que ya hablamos. Cualquier persona, ¿sí? Cualquier ser humano, en sus cabales, va a decir, oye, a ver, espérate, ¿por qué él esto y yo nada? Porque a mí no me tocó la rebanada del pastel, ¿verdad? Mi Sí. papá, cuando éramos pequeños, nos decía, nos tocaba la mitad del refresco. Sí. Y decía, uno reparte y el otro escoge. Entonces tenías que tenerlos exactamente iguales, porque si uno Sí. era más grande que el otro, como el otro tenía el derecho de elegir, Claro. iba a agarrar el más grande. Por Entonces, supuesto. mi papá nos decía,
uno reparte y otro escoge. Entonces siempre tratamos de la igualdad, de ser igual. Digo, hay algunas cosas en las que no se puede ser igual. Ajá. Cuando tienes amor a los hijos, tú sabes que cada hijo necesita cosas diferentes. No es porque no los ames, es porque lo que necesitan es diferente. Pero es muy diferente a que repartas un pastel, o sea, un beneficio, y resulta que a unos sí les toca y a otros no. ¿Sí? Como dice, el que parte y reparte se queda con la mayor parte. Son dichos de la sabiduría popular. Así es. Entonces, bueno, cuidar el buen nombre de las personas, que es tan importante, la equidad, cumplir lo acordado, y pues ya sabemos que hay dos campos de la justicia. La justicia con la sociedad se rige por la participación y solidaridad, ¿sí? ¿Qué tan participativos somos? Ahorita tenemos, yo no me voy a meter en política para nada, ¿verdad? Pero hay un tema de discusión que todos los días, bueno, han mandado videos. Dije yo, qué buen tema para que practiquen lo que vimos en la virtud pasada. ¿Se acuerdan? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? De la prudencia y de la toma de decisiones, se los recuerdo. Y les di los pasos para poder hacer una buena decisión, ¿sí? Hay cuestiones que cuestan mucho trabajo decidir. Y tenemos que, acuérdense, pensar, decidir y actuar. No actuar, pensar y decidir. ¿Sí? O sea, no cambies la orden porque aquí sí hay consecuencias. ¿Sí? Entonces, en la política, pues, y en la casa y en donde sea, la vivencia de la justicia amerita tomar decisiones. Y esas decisiones, pues, tienen que estar bien sustentadas. Entonces dice, estamos llamados a participar en los fines, retos y dificultades de nuestra sociedad. ¿Sí? Así es. Somos parte de ello. ¿Cuáles son las virtudes sociales? Ya vimos algunas características de la virtud personal, ¿sí? De los derechos humanos. Vamos a ver algunas virtudes sociales. Dice, justificar los errores ajenos, no hacer aprecio de los agravios. Bueno, esa me la recomendaron, está difícil. Pero pues sí, a veces es el perdón. Hoy estábamos viendo la parábola del hijo pródigo. Qué difícil, ¿no? Porque pues todos en algún momento nos equivocamos, cometemos errores. Entonces, bueno, pues sí, socialmente y yo creo que también personalmente hablamos del perdón como parte de la justicia. Tratar a los demás siempre con respeto y deferencia, procurar ser amables, serviciales y agradecidos. Esto también es, a lo mejor pues se nos hace fácil, pero yo sí me doy cuenta de que a veces como sociedad nos hemos vuelto muy fríos y muy, pues no sé, yo creo que el ser tantos a veces nos hace perder esa calidez. Hay personas que son muy, muy cálidas, muy amables, ¿sí? Y lo tienen como un hábito, y hay quienes no son así. Hay veces que dicen, es que yo así soy, pero yo creo que siempre la calidez y la amabilidad nos ayuda en sociedad a poder vivir mejor, a ser un poco más felices. No quería tocar el punto, pero lo voy a tocar. El tráfico. Porque cuando te subes a un coche, hay una película buenísima de mi infancia, yo creo que, no sé si la han visto, de Goofy, de Tribilín. Ya ni lo conocen los jóvenes, pero bueno, a lo mejor. Eres Goofy, de Goofy que se sube a un coche. ¿No la han visto nunca? Bueno, yo creo que la deberían de pasar todos los días en la mañana, ponerla. Él es un señor todo que, buenos días, saluda a todo el mundo, no pisa una hormiga. Bueno, es lo más lindo y amable y educado. Llega y se trepa a su carro y se le cae el sombrero, se le para, y es una cosa espantosa, terrible, ¿sí? Antisocial, vamos a decirlo así. Yo creo que esa es una transformación que pasa en las grandes ciudades. A lo mejor en lugares pequeños no, pero en las grandes ciudades vamos a... Bueno, yo espero, no, pero en las grandes ciudades es terrible. Te subes a un carro y entonces ya no eres persona, es el carro. Entonces te crees con derecho a hacer todas las groserías, todas las barbaridades, porque eres un carro, no eres la persona, ¿no es cierto? Pero pues bueno, así es. Entonces, me acordé ahorita que dices eso, el padre en el libro de Vicios y Virtudes, sí. Alejandro, y decía que
que le tocaba ver así en el tráfico, pues de repente gente, si se trae esa armonía, Cristo vive, ¿verdad? O traes tu rosario, y se ponen furibundos. Sí. Bueno, Sí. qué bueno que son cristianos y católicos, dice, Por eso te pero digo. pues como que incongruencia, ¿no? Es incongruente, digo, bueno, a veces en la ciudad, sí. Bueno, yo les cuento lo que me pasó un día. Qué vergüenza, Dios mío, qué horror. Sí, iba yo en el carro, ya saben, y también algo me hizo, a mí se me cerró y pues las emociones que ya hablamos de los sentimientos y las emociones son las que a veces manejan nuestra inteligencia y nuestra voluntad y nos hacen actuar como no queremos. Total que se me cierra, me descierro porque pues ya saben que qué vergüenza, qué horror, Dios me perdone. Abro la ventana, me emparejo y le digo mala palabra. No era muy mala para lo que se dice ahora, pero era una mala palabra. Y estaba la palabra saliendo de mi boca cuando me di cuenta que era mi vecino. Bueno, dije, Dios en mi vida, pero aquí viene, bueno, porque lo conozco, ya no lo iba a insultar. ¿Por qué lo iba a insultar? Exactamente, ¿por qué? Si yo sé que tengo buenos principios, yo sé que ya me educaron, que no faltara el respeto. ¿Qué sucedió? Bueno, pues así pasa que sucede. Sí, así es. Así es. Le voy a Sí, platicar una sí. anécdota muy bonita. Sí, Mi mamá, yo quería manejar de grande. Y lo primero que le dije a mi mamá, Estela, cuando te subas a un carro y manejes, ten presente 3 cosas. 3 palabras. Concentración, control y cortesía. concentración, control y cortesía te enseñó tu mamá. Que nunca se te olvide Muy cuando bien. estás en el volante. Muy bien, perfecto. Me lo dijo mi madre Claro. y me acuerdo tanto cuando Claro. después que tráfico digo, linda, lo que tú me decías. Claro. Yo me acuerdo que mi mamá decía, el manejar un coche es como traer un arma. Puedes dañar a alguien, entonces hay que tener cuidado. Sí, nos podríamos pasar aquí hablando sobre la sociedad y el tráfico, ¿verdad? Pero pues nunca terminamos. Pero bueno, ojalá y tengamos cada vez una mejor conciencia, una mejor organización, porque pues también no hay autoridad, entonces es la selva, en fin. Entonces, también decir la verdad, saber hablar y saber callar. Hay veces que la prudencia también de saber hablar cuando debemos y saber callar, porque a veces faltamos a la justicia. Ni en la vida pública ni en la privada está justificado mentir para conseguir un fin, aunque sea bueno. La verdad hacia las personas transparentes y a las sociedades respirables. Qué grueso, ¿verdad? Y te pones a pensar y dices, Dios de mi vida, qué barbaridad. La veracidad es una virtud dentro de la justicia que tenemos que respetar. Y a veces caemos desde las pequeñitas a las grandes mentiras de nuestro siglo. Fíjense que se los voy a leer ahorita de la sociedad madura. Me pasó algo muy curioso. Vamos a ver, dentro del tema, vamos a hablar de lo que es la sociedad. Y empecé a buscar sobre la doctrina social de la Iglesia, porque por supuesto que la Iglesia tiene y nos ha dicho y nos insiste, y me encontré este librito. De verdad, no me lo van a creer, lo empecé a hojear, lo abrí y encontré esto. Este documento se llama Mater et Magistra, Doctrina Social de la Iglesia, ¿sí? Y es de Juan 23, que a muchas gentes no conocieron a Juan 23, muchos jóvenes, porque entraron con Juan Pablo ya. O sea, a nosotros algunas sí nos tocaron, no sé. Bueno, el Papa, bueno. Pues fíjense bien lo que encontré escrito en este documento, antiquísimo. No es mucho, pero bueno, contra más joven uno es, más lejos se te hace el pasado, ¿verdad? Dice, los hombres han profundizado y han extendido enormemente el conocimiento de las leyes de la naturaleza. Han creado instrumentos para apoderarse de sus fuerzas. Vayan pensando todo lo que dices del pasado. Han producido y siguen produciendo obras gigantescas y espectaculares. No voy a decir nada sobre qué obras. Pero en su empeño de dominar y transformar el mundo exterior, corren el peligro de olvidarse y debilitarse ellos mismos.
¿sí? Aquí sigue y habla de Pío XI también, etc. Dice, la materia inerte sale de la fábrica ennoblecida. Las personas, en cambio, se corrompen y se envilecen. Esto tiene una trascendencia en relación al consumismo, de verdad que ensayo bonitos. Bueno, después nos habla, semejantemente con razón afirma Pío XII, tampoco, a mí me tocó de niña, ustedes a muchas ni siquiera, ¿sí? Por un claro contraste entre el inmenso progreso científico-técnico y un espantoso regreso humano, consistiendo su monstruosa obra maestra en transformar al hombre en un gigante del mundo físico a costa de su espíritu reducido a pigmeo en el mundo sobrenatural y eterno. Se olvidan muchas veces del propio ser y del propio obrar y admiran las obras propias hasta ser de ellas unidos. ¿Se dan cuenta de lo importante que se ha vuelto un teléfono? Hay gente que no puede vivir sin un teléfono. Y bueno, es un ejemplo que les doy, porque de veras que me lo mandó el Espíritu Santo, se las paso, ¿sí? Es del pasado, pero fíjense cómo se estaba ya proyectando, como Pablo VI, que también son de los papás verdaderamente que predijeron el futuro. Bueno, entonces, ¿cuándo es una sociedad madura? Primero, aquella sociedad en la que lo primero y lo más importante es el ser humano. Lo más importante en una sociedad es el ser humano, es la persona. ¿Sí? Cuando muchos de sus miembros están implicados en las tareas sociales. ¿Sí? Así como aquí en el reino nos dicen, es importante tener un apostolado, es importante el servicio. Así debería de ser para todos los habitantes de una población, ¿sí? Del mundo. Una sociedad madura se da la tarea de repartir las cargas y los cargos de ella, se le llama la justicia distributiva, los trabajos, el trabajo. Es algo muy importante dentro de nuestra sociedad, que cada quien tenga un trabajo a realizar. Todos tienen la obligación de participar y contribuir, pero no todos tienen la misma capacidad. De eso estamos conscientes, ¿de acuerdo? Se pide más a los que pueden más. Pues claro, no es lo mismo el trabajo de un joven el trabajo, pero no es justo que se les dé trabajo a los niños y a los adolescentes hasta cierta edad, ¿sí? Al menos de una manera ya que tengan que dejar su realización propia por tener que trabajar. Esa es una sociedad madura. Ayer me estaba comentando mi esposo que leyó una noticia, se los cuento porque me llamó la atención, que hubo un asalto en la Nati, ¿sí? Sí. La relató un doctor, muy conocido de mi marido, que llegaron unos muchachos jóvenes en un Audi y que pues agarraron una pareja y les empezaron a asaltar, y entonces llegaron otras personas y también entonces sacaron la pistola y les robaron a todos los teléfonos y las carteras en la Nati, ¿sí? Eso es un acto de injusticia terrible, ¿sí? Pero pues se da, y se da todos los días, y se da en todo momento, ¿y qué haces? ¿A quién recurres? Entonces, en la Nati. Bueno, porque hay que tener cuidado. Entonces decía, no es justo, no sería justo ser más exigentes con los propios derechos que con los propios deberes. Si yo tengo y yo exijo, pues yo también tengo que dar. Esa es la equidad, ¿sí? Si yo pido de la sociedad es porque también tengo que dar a la sociedad. Si yo pido como ciudadano, yo también tengo que dar, tengo que ser un buen ciudadano. Exigir con fuerza lo que nos deben. Bueno, eso ya sabe. En el Evangelio lo habla muy claro. Si no me equivoco, hace unos días tocó ese Evangelio. Del que debía dinero y que se lo perdonan, pero luego va con otro y le va como efecto, ¿verdad? Está muy claro, y les digo, y esto lo pueden encontrar ustedes fácilmente en las parábolas. Dice, nuestros derechos son el reverso de nuestros deberes. Aquí la insistencia es esa. Si tú pides derechos, si tú grites, si tú exiges, si tú te quejas, tú también tienes que dar, tú también tienes que comprometerte y ser un buen ciudadano, una buena persona, y educar a los tuyos para que lo sean.
La responsabilidad es la capacidad, esa es una virtud también que va muy unida a la justicia. La responsabilidad es la capacidad y la disposición de responder, atender a lo que nos piden las circunstancias. Yo puse aquí un enfermo porque es terrible toda la exigencia y de qué manera han tenido que trabajar las personas en los hospitales en estas últimas fechas, arriesgando su vida, la cantidad de personas que murieron. Y no puedo juzgar porque no sé, pero pues me pongo en los zapatos de qué difícil era atender a un enfermo cuando tienes el miedo de contagiarte. Entonces imagínense el estrés, el desgaste, todos los sentimientos y lo difícil que ha sido esta enfermedad como familias, como personal médico, como ciudadano, como ser humano. Ha sido muy difícil, muy estresante, porque hay muchas historias de los santos que vivieron grandes y terribles epidemias en donde salían a cuidar a la gente y muchos morían. Entonces, pues bueno, es un toquecito a la conciencia y pues reconocer el trabajo de muchas personas que a lo mejor lo hacían porque pues, era su trabajo y de eso comían, vamos a decirlo así. Pero pues ha sido momentos de gran heroicidad también esta terrible pandemia. La sociedad moderna propone una legítima disparidad de opiniones. Ahorita se vale opinar lo que quiera. Empieza a discutir y van a salir de todo, ¿no? Opiniones de todo, ¿sí? Y nos dicen, hay que respetar, ¿sí? No sé, a mí me pasa con mis nietos, ¿sí? Que a veces, o con mis hijas también, empiezo a dar ciertas opiniones, a lo mejor de mi antigüedad y de mi formación, me dicen, eso ya no se usa. Pues claro que no, estás mal. Y yo, ¿y por qué yo estoy mal y tú estás bien? A ver, vamos a ver, ¿en qué basas tus opiniones? ¿Se acuerdan que hablamos de las decisiones? A ver, ¿qué informe tienes sobre esto? Pero pues desgraciadamente, mucha gente ahorita da sus opiniones de acuerdo a lo que él cree, a lo que él piensa, y a lo que él opina, y no tiene ni idea de lo que piensan, opinan o han dicho los demás, o de lo que es la realidad. Entonces, pues tenemos que aprender a exigir que se investigue, que lo que nos proponen tenga un fundamento y que aprendan, ¿sí? Que hay que investigar y dar y defender y tener razones para poder emitir alguna opinión que va a afectar pues, a gran parte de la población o a una persona en particular, ¿de acuerdo? Entonces, su fundamento debe ser una justicia basada en la verdad, ¿sí? ¿Es difícil? Claro que es difícil, por supuesto que es difícil. Yo siempre les digo, a ver, ¿se acuerdan? Sí. Pero sobre todo ahora, cuando ¿cómo sabes qué es la verdad? O sea, es una cosa que los muchachos ahorita en la actualidad siempre Sí. es con lo que debaten, ¿vale? Bueno, Claro. ¿por qué dices que es la verdad? Claro, pues hay que estar preparados y hay que saber. Yo me acuerdo, ya les he platicado, pero se me quedó grabadísimo cuando estuve en la Facultad de Ciencias, contesté un examen y puse yo creo, y me pusieron un 0 y ya les dije que tengo guardada mi hojita, entonces aquí no se viene a creer nada, se viene a comprobar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estuvo muy radical, pero pues hay anécdotas, por ejemplo, si ustedes aplican una fórmula de física para resolver un problema concreto, hay una fórmula. Y yo me acuerdo que cuando no te sabías la fórmula, pues no podías hacer el problema y te tronaban. Y que a veces nos escribíamos las fórmulas. Ahorita es una maravilla, les permiten tener ya, bueno, yo he escuchado de maestros que se me hace muy inteligente. Qué padre que tengamos la fórmula. Entonces, qué padre que tengamos los principios, los debemos de tener para defender lo que es la verdad, ¿sí? Solo toco la injusticia de matar a alguien, es una injusticia, ¿sí? El conocimiento está dado. Lo que es un ser humano ya lo conocemos científicamente y probado. Entonces, pues, pero pues, si son 20 personas contra ti, pues mejor por prudencia te calles, porque si no, a lo mejor te van a cachetear o te van a matar, ¿verdad? En fin, es todo un tema, ¿sí? Pero bueno,
El fundamento de la justicia está basado en la realidad y en la verdad. Hay leyes, pero a veces no se cumplen, ¿sí? De un lado y del otro, ¿sí? Leyes naturales, nos hemos encargado de olvidarnos de voltear a ver a la madre naturaleza, por decirlo de una manera sencilla. Nos hemos olvidado de lo que es sacrificarnos en aras del bien mayor, ¿sí? El bien común, ¿sí? Nos hemos olvidado de que somos mortales, nos hemos olvidado de tantas cosas que pues a veces las tenemos que recordar. Entonces, las leyes no se cumplen bien, y a veces sí se cumplen, pero no son buenas. Hay obligaciones, todos tenemos obligaciones, pero no para todos. Esa es la realidad, ¿no? Leyes que van contra la ley natural, también. Entonces, pues, la sociedad moderna, pues, tiene un poco de todo, como lo ha tenido la historia del hombre sobre la tierra, ¿sí? Y saqué esta conclusión de una persona muy sabia que dice: de la conversación a la armonía, a la búsqueda de la verdad. Tenemos que aprender a hablar, todos los que me escuchan y el mundo entero, tenemos que aprender a hablar y a buscar soluciones para el bien común, para el bien de la persona, para el bien de la familia, para el bien de nuestros hijos. Hay que aprender a dialogar, a buscar buenas soluciones, no ser conformistas. Al hablar razonamos, al hablar, y quiero decir leer, ver lo que han dicho otros, discutir, aclarar, proponer, de ahí nace la luz, ¿sí? De la luz, dice, vamos a encontrar la verdad, el foquito que nos va a alumbrar, ¿sí? De la verdad vamos a poder vivir la justicia, de la justicia va a venir el orden, del orden la paz y el amor, dice, y en la paz y en el amor está Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Y luego, nada más, se los dejo de tarea, la doctrina social de la Iglesia. Por favor, lean el documento. Yo rápidamente les traje así. Es sobre el cuidado de la casa común, porque ya lo vimos, pero vuélvanlo a leer, si no lo leyeron, de verdad que es, miren, un ecologista reconocido, maestro mío, que es una persona muy sabia, director, gente inteligente, dijo que ojalá los católicos, así me dijo, que era tan bueno este libro que ojalá los católicos lo cumpliéramos. ¿Sí? Ahorita que estamos padeciendo con esto del agua. ¿Sí? La caridad en la verdad. Bueno, este es ¿cómo se llama? De Benedicto. ¿Sí? No sé si lo conozcan. Léanlo, de verdad, o busquen. Miren, yo agarré el librito y nomás de abrirlo ya. ¿Sí? La preocupación social de la Iglesia. Y está, por supuesto, la encíclica Novarum. Bueno, ahí el padre nos dice bien. Pero está este está bien chiquito. Bueno, de verdad, es un documento. Dice, la doctrina social de la Iglesia. Y con esto terminaba yo, ¿verdad? Ahí viene todo lo que es el resumen, ¿sí? Que nos enseña nuestra madre, la Iglesia. Que seamos, como siempre digo, para terminar, sin justicia no puede haber ni orden ni paz. Que seamos, míralos cómo se aman, míralos. ¿Quiénes son esos? Son católicos, ¿sí? Son creyentes, son seres humanos, ¿sí? Que aman la vida, ¿sí? Y que procuran ser felices. Pues este era el mensaje de la justicia, que es una gran virtud, pero que está un poco golpeada por este mundo. Eso. Tienen la presentación, gracias por escucharme, y pues hay que ser justos. Nos vemos, nos faltan 2. Muchas gracias. Ah, sí, claro. Ahorita sigue la misa, ¿ok? Para preguntarles del ciclo de renovación de levadura. Acuérdense que este viernes